pastor no acompañó, pero el tema de familia sigue en Así esa es. noche. Como quiera, las personas que estaban reaccionando y que escribieron y a favor y todas esas cosas, pues gracias, Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que el tiempo está tan limitado en sí. televisión. Ajá. Sandra, amigos en su casa, hoy quiero hablar de estos personajes valiosísimos en la familia. Dios es tan sabio que uno de los regalos que nos hace son los abuelos. Sí, cuán especiales son. Cuán especiales son los abuelos. Sí. Yo no estuve tan cerca de uno de mis abuelos porque vivía aquí en la República Dominicana, ahí en San Pedro de Macorís, lo veía solamente cada 2 o 3 años, pero sí estuve muy cerca de mi abuela, que aunque era dominicana, pero vivía en Puerto Rico, Ujú. y viví con ella y viví también con la abuela que me crió, así que yo soy un nieto de mis abuelos, y con mi abuelo puertorriqueño, que era músico, también tuve mucho contacto. Y la verdad, Sandra, que cuando miro mi vida y miro ese aporte de mis abuelos, puedo ver qué cosas puso cada uno en mí. Qué granito de arena Sí, aportaron. sí. Anoche, anoche estuve con mi esposa, fuimos a hacer unos asuntos a San Francisco de Macorís. Tenemos un grupo de amigos y de hermanos en la fe, y fuimos a visitarles y tener una enseñanza bíblica. En la noche fuimos a dormir y que está un poco caliente, San Francisco no es como Jarabacoa. Mm. Mi esposa me dice, ¿y por qué no te quitas la camisa para dormir? Y le dije, después me sale mi abuela diciéndote, ponte la camisa, muchacho, que te va a resfriar. Esa eran reglas de ella. Mi hija que estaba al lado mío se quedó como que abuela va a salir, y su abuela le sale. Por eso eran las reglas de tu abuela, Sí, que no te podías sí quitar me la decía, camisa. no, duerma siempre con una Una camisa camiseta. puesta para que no se me resfríe. Entonces, Oh, yo ya viejo se te ya, quedó, ya se ya te viejo quedó. yo, de 45 años todavía, y aunque ella partió con el Señor, pero el consejo de ella Es ahí. está allí. Ujú. Y para mí, en mi vida particular, la presencia de mis abuelos, mi abuela, doña Petra Mato, dominicana, de Barahona, fue la Sandra la que me inculcó fuerte amor hacia la República Dominicana. Aún yo sin visitar el país, que lo hice a los 13 años, la primera vez que lo hice, Ujú. me acuerdo, Sandra, que cambié dólares a 3.45 por ahí fue que cambié dólares, 3.45, 3.49, ¿Cómo ha cambiado la cómo ha cosa? cambiado la cosa. Pero ella siempre me decía, no te olvides que Ajá. usted es dominicano también. Sí. Y fue la que se encargó de conectarme con mis raíces y con mi identidad, ¿verdad? Más allá de la frontera de Puerto Rico. Y me hablaba de la historia patria y todo lo que sabía, y sus experiencias en Barahona, en la República Te Dominicana. inyectó Me todo lo que inyectó. tenía de la República. Y mi abuelo, don Celso, de quien llevo el nombre, Celso Pérez, don Celso era músico, él tocaba cuatro puertorriqueños, instrumentos de De cuerda. ahí salieron tu talento. Y entonces todos los domingos había que visitar al abuelo al campo y él nos sentaba y nos daba ¿verdad? Un concierto de danza puertorriqueña. Que al principio, fíjate, Sandra, como nieto decía, ay, qué aburrido. Pero ahora, después de grande, entendía las piezas clásicas de danza que él me estaba tocando. Ahora sí las puedo identificar cuando las escuche. Y tiene algo que ver que ahora toque conga. Sí, con de que hecho, él tocaba. los hijos de mi abuelo, o sea, mis tíos, 5 eran músicos, pero músicos de orquesta profesional. O sea, estas influencias de estos patriarcas son influencias extraordinarias. De hecho, don Celso Flores, Sandra, aceptó al Señor a los 90 años. A los 90 años le entregó su vida a Bueno. Cristo un año antes que yo. Wow. Y murió a los 96 años. O sea que murió a los 5 años. Correcto, en A los Cristo. 6 años. Sí. Así que digo esto porque el tema de los abuelos no es simplemente, es para rellenar, es que en lo personal puedo darme cuenta la influencia que un abuelo puede tener en la vida de un niño y de una niña. Ahora bien, Sandra, ¿sabes lo que me he dado cuenta, Sandra? Que los abuelos ya no están como de moda. A veces me siento con los jóvenes y hablan de cualquier cosa. En estos días falleció el abuelito de un amigo, y me dijo, un amigo de 15 años aquí en la República Dominicana, y me dijo de que falleció ese abuelito. Le dije, ¿y tú tienes abuelo? Porque Sandra, lo conozco hace 15 años Y no y conoces nunca me lo había mencionado. No, nunca me lo había mencionado. Los míos no están muertos todos y yo siempre los menciono por la influencia. Y ahí me di cuenta que este joven, porque es una persona todavía joven, está totalmente desconectado, desvinculado de sus abuelos. Y entonces yo quiero hablar un poquito de eso. Formar a nuestros niños, parte de la formación, Sandra, es que aprendan a honrarnos a nosotros como padres. De hecho, el primer mandamiento con promesa que tiene la Biblia
Es honra a tu madre y a tu padre para que tus días sean largos y buenos sobre la tierra. ¿Sabes por qué a veces muchos jóvenes mueren a temprana edad? O muchas personas mueren a temprana edad. En ocasiones por cosas fortuitas de la vida, por cosas que no entendemos. Pero muchas veces, Sandra, muchos de los jóvenes nuestros que mueren en las calles, mueren porque deshonraron a sus padres. Te podría mencionar varias historias de madres que le han dicho a sus hijos: hijo, deja esas amistades, cambia de amigos, terminan presos. Hijos que salen maldiciendo a su madre y a su padre de la casa, diciéndole barbaridades, y al rato tienen un accidente y mueren. O sea, podría decirte muchas historias a lo largo de estos años como pastor que he tenido que trabajar con casos como estos, donde Dios ha permitido una reprimenda extraordinaria sobre estos jóvenes que deshonran a los padres. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la honra con los padres y los abuelos? Ajá. En la Biblia el término padre no solamente se utilizaba para mi padre biológico, en este caso mío, Joaquín Pérez, que es mi papá biológico, de ahí mi nombre es Celso Joaquín, sino que padre implica el papá de mi papá y el papá de mi abuelo, y yo estoy honrando en mi papá todas estas personas. Incluye mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo. En la mayoría de los casos, pues el bisabuelo no está vivo en muchos casos, pero la mayoría de los casos los abuelos están vivos. Sí. Por lo tanto, de hecho, vemos a Jesús, que a Jesús no le dicen Jesús, hijo de José, hijo de María. ¿Qué le decían? Hijo de David. Jesús, hijo de David, porque venía de la genealogía de ¿qué? De David. Ajá. Y a Jesús se le llama hijo de Abraham, Sí. hijo de David. Están apelando, ¿verdad? Estos patriarcas que dan entonces, ¿verdad? Que da por su línea genealógica hasta la llegada de Jesús. Los padres que me están viendo en esta noche y nos escuchan, Sandra, tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar a los abuelos desde pequeñitos. Y hay algunas cosas, Sandra, que se nos está perdiendo. A veces se lucha para que la cultura, como el carnaval, que no es cultura, siga, pero no luchamos para que las pequeñas cosas se mantengan. Y las cosas que son buenas. Y las cosas que son buenas y provechosas. La necesidad, Sandra, de que cuando yo entre con mi niño pequeño, aunque tenga meses de nacido, inmediatamente ponerlo en brazos de mis padres para que le besen y le bendigan. Es una práctica santa que se ha perdido. Y en la medida que el niño va creciendo, 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, hay que dirigir intencionalmente al niño a los brazos de los abuelos para que vayan y honren a los abuelos. Le besen la mano como culturalmente se hace, que no lo veo mal. Que vayan a los brazos de él. Hola, ¿cómo está, abuelito? Cuando se va a ir, que se despida de los abuelos. Eso, Sandra, es tan importante. Es tan importante. Y Popín, tú mencionado todo eso, o sea, me pone a pensar en lo que yo viví, o sea, lo que se dio en mi vida. Lamentablemente, de parte de mi mamá, yo no conocí ni al abuelo ni a la abuela. Wow. O sea, en el caso de mami, la mamá de mami, cuando dio a luz de ella, murió en el parto. Wow, no sabía ese detalle, Sandra, de verdad. Entonces, después el papá de ella, cuando ella tenía como 8 años más o menos, también muere. Wow. O sea que yo no tuviste esa tuve dicha por el lado de mi mamá, pero por el lado de mi papá, sí. O sea, yo tuve mis abuelos que, o sea, mi abuela, la mamá de mi papá murió, o sea, el año pasado, hace unos cuantos meses. Eso lo recuerdo. Y el papá de papi hace como unos 4 años. O sea, pero con ellos, yo recuerdo tantos momentos bonitos con mis abuelos. O sea, gente que, o sea, que yo iba a su brazo y me consentían y ¿verdad? Bueno, y sembraban tantas cosas buenas. O sea, que era algo como que mis abuelos es parte de mi familia. No era como una gente extraña allí o vieja, porque yo pienso, Bobín, que ese es el detalle que ha pasado. Que como no le damos esa importancia de presentar los hijos a los abuelos, muchas veces lo vemos como gente vieja que no hay nada que buscar. O sea, son gente allí anticuada que ya no... Sandra, porque uno de los cultos de nuestra sociedad hedonista es el culto a la juventud. Y los abuelos están totalmente desfasados desde el punto de vista de los adolescentes y los jovencitos. Sandra, yo disfruto cuando mi hija llega, por ejemplo, a mi oficina,
se conecta en la internet y llama a su abuelo a California, a mi papá, o llama a mi suegro a Puerto Rico. Nadie le dijo, llámalo. Ella automáticamente se conecta con ellos, con mi mamá allá a Puerto Rico. Y automáticamente se conecta. Pero eso hubo que trabajarlo. Exacto. Eso hubo que trabajarlo. Hubo que hacer llamadas desde aquí. Y con todo y la distancia, hubo que trabajarlo para que eso se diera. Y sabes, Sandra, es interesante porque he visto dinámicas donde los nietos llegan y los abuelos, por más que intentan conectarse con los nietos, no pueden. Y los papás, bueno, que los muchachos son así. Y es triste porque no son así, no. Eso es una deshonra. Ajá. Usted tiene que enseñar a sus hijos desde pequeños a divertirse con sus abuelos. Y Popín, me viene, ¿verdad?, a la mente la interrogante. ¿Será que esas relaciones de padre e hijo posiblemente no son unas relaciones tan buenas, por lo tanto el hijo no hace, ¿verdad?, que sus hijos tengan esa buena relación con sus abuelos? Pues ¿Me Sandra, está no. entendiendo lo que te quiero decir? Sí, pero no. O sea, es interesante, al contrario, estos hijos que han sido hijos cabezadura con los padres, son los que les entregan a veces de más los nietos a los abuelos. Y una cosa es que yo provoque que mi hija honre a mis papás y a mi madre y a mi suegra. Bueno, mi suegra está con el Señor. Y otra cosa es que yo se los entregue literalmente. Eso es otro fenómeno que se llama la ofrenda a los abuelos, que no debe hacer. Es cuando los padres le entregan la autoridad, hasta los mudan con los abuelos. Eso no es saludable, salvo que los padres tengan alguna incapacidad que no puedan tener los niños. O sea, hay abuelos que me han dicho, pastor, yo tuve que tomar a mis nietos, porque si no mi hijo o mi hija me los van a destruir por el estilo de vida. Ahí como abuelo intervenga. Pero en el caso, ¿verdad?, donde eso... Tú estás planteando eso, es todo lo contrario. He visto casos donde el papá, que no fue un buen papá con su hijo, quiere reivindicarse. ¿Y quiere hacer qué? Quiere hacer... Por ejemplo, mi relación con mi papá biológico no fue muy cercana por la distancia. Él en California, yo en el Caribe. Y no fue la mejor, la más cercana. Pero desde que mi hija nació, Sandra, no pasa mucho tiempo sin que él brinca para acá, por República Dominicana o Puerto Rico, y me cae de sorpresa. Cada año. Y desde que mi hija nació, el contacto es casi directo. Y ha querido reivindicarse, y está muy bien, está perfecto. Y la relación que tienen es extraordinaria. A veces él llama y la primera media hora es con mi hija. Y lo disfruta en cantidad. Y pienso que mi relación con mi padre hasta mejoró desde que mi hija nació. Esa es la verdad. ¿Cómo trató de involucrarse en la vida de ella? Y he visto que hay papás que no se atreven a decirle a su hijo, yo fui mal padre, perdóname. Y de hecho, deberían hacerlo. Pero entonces mandan un mensaje con el trato al nieto. Y le dan todo lo que no le dieron a su hijo o a su hija, se lo dan al nieto. Así que no te sorprendas, Sandra, que el día que tú tengas una hija o un hijo, tu papá se desborde y diga, wow, pero conmigo no fue tan cercano. Sí. Aunque lo fue, pero los nietos siempre es mayor. Y es bien interesante que tú mencionas eso, porque, ¿verdad?, yo tengo 2 sobrinas. Ajá. Y mi papá es loco con esa muchacha. Sí. O sea, está buscando juguetes que hay que regalarle. Lo que no hizo contigo ni con tu hermana. Pamper, le daba leche, o sea, la cuidaba. Y yo, incluso que yo le decía, mami, pero ¿y qué pasa con papi? O sea, lo que no hizo con nosotras, sí. O sea, exactamente, lo que no hizo con nosotras, lo hizo con su nieta. Pues mira, Sandra, ayer mismo yo aconsejamos una pareja. Ayer mismo, y mi esposa y yo le decíamos, no, porque la niña tiene 3 añitos, una edad difícil, y llega donde los abuelos y no saluda. Y los papás, pues que ella está en esa edad. Saludar. No, le dijimos no. Poco antes de que lleguen a la casa de los abuelos, o los abuelos van a llegar a la casa, poco antes te sientas con el niño y con la niña. Mira, por ahí vienen los abuelitos. Viene mi papá por ahí. Y esa persona es importante para mí. Y lo vamos a honrar cuando llegue. Besito, abuelito, lo vas a abrazar como está abuelito, siéntese aquí, abuelito. O sea, y tú vas preparando a tu hijo para el encuentro de los abuelitos. No es verdad que los jóvenes no quieren nada con los abuelitos. La sociedad nos ha presionado porque tenemos una cultura donde lo viejo es feo. Sin embargo, la cultura oriental y de Medio Oriente es todo lo contrario. Los viejos son muy sabios y los jóvenes quieren estar cerca de los ancianos para aprender de ellos. Y Sandra, mi hija es muy moderna, le encanta la tecnología, tiene 13 años, pero todavía cuando visito a mi mamá, se va a la cama con mi mamá
Desde que llegan son a abrazarse y a besarse y a hacerse peinados y a atenderse y a acariciarse. Mi mamá tiene 60 y tanto arriba. Y tú ves esas dos personas de dos generaciones abismalmente lejanas, Ajá. Pero que se pueden vincular. conectadas. Ajá. Y cuando se despiden llorando. Igualmente con mi suegro, ella llega y abuelito desde que lo llega, pero Sandra no fue siempre hacia el principio, hubo que dirigirla. Entonces yo le decía a esta pareja anoche, tienen que esforzarse y tienen que trabajar en la honra, porque si feo es deshonrar a un padre, feo es deshonrar a un abuelo. Y nosotros en la familia más que nunca necesitamos a los abuelos porque son una reserva moral. Claro, en el caso de los abuelos, que son una reserva moral. Ajá. Necesitamos eso. ¿Sabes por qué, Sandra? Porque muchas veces yo como jovencito, no solamente yo me abstuve de hacer algunas locuras pensando en mi mamá. Decía, bueno, es que si hago esto, mi mamá y mi abuela, y mi abuelo, y mi otra abuela. Ya me sé el nombre. Y entonces era como un doble seguro. Como un doble seguro. Tan solamente no era la voz de tu mamá, sino era la voz de tu mamá y la voz de tu abuela que gritaban. Que estaba en mi conciencia. Ajá. Y cuando el niño aprende no solamente a temer, no miedo, a temer, a respetar, a honrar a los padres y sobre eso a los abuelos, es una doble seguridad. Es una doble seguridad. Porque a veces los padres pueden fallecer y pasa antes que los abuelos. Yo he visto casos así. Y los abuelos entonces asumen un papel bien, bien importante. Cuando yo me enfermé de cáncer, que la cosa estaba en su punto crítico, yo decía, me consolaba, Sandra, saber que mi suegro y mi hija tienen excelente relación. Y yo decía, en caso de que yo falte, yo sé que mi suegro va a ser el papá de esa niña y va a hacer su papel. Mi hija tenía 2 añitos. Y eso me daba consuelo, porque era una doble seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Y me da mucha tristeza ver jóvenes adolescentes que no visitan a los abuelos si el papá no lo visita, que no les llaman. Ahora los abuelos lo que hacen es dar a los nietos, pero los nietos son tan ingratos que no se atreven a levantar su celular, porque hoy día los jóvenes tienen también su celular, o montarse en un concho y llegar donde los abuelos, abuelo, aquí estoy a pasar el día contigo. Sí, wow. Y eso, Sandra, eso se ha perdido. Uh-huh. Y eso hay que recuperarlo. Bueno, Popín, interesante el tema, pero ahora vamos a coger un respiro. Abuelo, no se vayan de ahí. Vamos a la pausa y ya regresamos, ¿verdad? Porque es como tan profundo que necesitamos respirar y después continuar. Así que yo te invito a que te mantengas ahí en sintonía. Hay mucho más del reto de vivir. Estamos de regreso y el tema de familia que estamos tratando en esta noche es honra a nuestros abuelos. Uh-huh. O sea, cuán importante es nuestra honra a nuestro padre, pero igualmente de importante es la honra que nosotros como nietos le damos a nuestros abuelos. Popín, aquellos muchachos, ¿verdad?, que posiblemente ya no brindan ninguna honra o no han brindado ninguna honra. O sea, ¿cómo nosotros podemos recuperar esa relación? Porque el punto está, no lo honré. O sea, ¿cómo arreglo la relación que estoy teniendo? Es acercarse. Ellos están allí. Si alguien está listo para abrir los brazos a sus nietos, son los abuelos. Ellos están listos para eso. Están listos a acercarse. Pero sin embargo, Sandra, esto es un asunto que se enseña. Por eso dije ahorita la importancia de saludar a los abuelitos. Y hay otras dinámicas más. Comenzar a llamarlos. Si sabe que es el día de Navidad, que es el cumpleaños, gástese una llamada, o si puede, llévelo para que su hijo vaya y felicite a su abuela, a su abuelo, el día de Navidad, el día de cumpleaños, el día del padre, el día de la madre. O sea, que él vaya y sepa que a los abuelitos, y usted como padre y como madre, que su hijo lo vea honrando. Pero si su hijo lo que ve es a mami y a papi peleando con los abuelitos, es lo que él va a repetir también. Así es. Y pienso, muchas veces podemos decir, bueno, ¿y qué voy a hablar con ellos? O sea, no hay nada que podamos hablar. Pero yo sugiriendo, o sea, qué bueno que nos cuenten
de cómo fue su juventud, qué cosa hizo cuando joven, Así es. cómo se casó con la abuela. O sea, cuáles fueron la experiencia que vivieron. O sea, que hay tanto que uno se puede reír, uno puede aprender. O sea, hay mucho que no pueden dar nuestros abuelos. La abuela mía, Sandra, me hablaba de los tiempos de Trujillo, de cómo era en Barahona, cuando iba al teatro, cómo era que se vivía. O sea, ella me hablaba de cosas y yo pasaba horas hablando con ella. Horas. De hecho, ella muere en mi brazo en la ciudad de Miami. Y hablando conmigo, ella parte con el Señor. Pero fueron horas de conversación. Otra de las cosas que hay que hacer es enseñarle a darle a los abuelos. Normalmente los hijos ven que sus padres van donde los abuelitos a buscar. Pero también compre cosas y póngasela en las manos de tu hijo y lleve, vente, esto es para los abuelitos, esto es para su abuela. O sea, enséñale a darle. Haz estos ejercicios. Pero necesitamos, Sandra, que se levante una generación que ponga a los abuelos donde van. Ahora, lo que no debemos hacer es llevarle los problemas donde los abuelos. Y eso es lo que se hace. Hay un problema, vamos donde ellos para que resuelvan. No, y ese es el problema de no tengo quien me atienda a mis hijos. A los muchachos. Bueno, pues vamos a llevárselo a los abuelos. Y sabes, ellos van a estar siempre van a decir que sí. Ellos nunca van a decir que no. Pero es injusto que ellos criaron y que yo haga planes entonces con mi esposa. Y en los planes es contando con que ellos me van a cuidar a mis hijos. Y sin preguntar muchas veces. Dando por sentado. Exactamente, o sea, no fue que yo planifiqué y le pregunté, wow, ¿me podrían atender la niña? ¿O me podrían atender el niño? O sea, sino que, ok, planificaste todo y llegaste de repente allá, atiéndame lo que me voy de resort 3 o 4 días. No, o sea, pero peor aún, tenemos hijos y lo metemos en la casa de ellos mientras estamos trabajando. Porque no planificamos. Entonces, ¿quién va a influenciar a los niños? No eres tú, son los abuelos. Y va a llegar el momento donde el niño no responde, mamá y papá responde a los abuelos. Y los abuelos muchas veces son permisivos. Son amorosamente permisivos. Sí. Mi suegro me dice, Popín, tú crías a tu hija. Yo la malcrio. O sea, yo la malcrio porque ya yo crié. A ti toca criarla. Pero no me digas que yo la discipline o yo la regañe. No lo voy a hacer. Yo estoy aquí para yo consentirla. Y esa parte yo la entiendo. Por lo tanto, el mensaje es muy claro. Porque los abuelos no es que son consentidores, es que son abuelos. Por lo tanto, es importante que los padres no tomen a los abuelos para que entonces ellos críen. Salvo, Sandra, cuando uno de los cónyuges fallece, se fue de viaje o hubo un divorcio, cuando ya no hay otro remedio, pues entonces los abuelitos. Pero no es justo. 2, no es el plan de Dios. 3, los abuelos necesariamente no van a criar, van a malcriar porque ellos consienten. Así, entonces tus hijos tienen que estar preparados para cuando lleguen allá, ¿verdad? Ellos sepan, aunque mis abuelos me están dando eso, cuando yo llegue a mi casa, yo sé que voy a tener mi disciplina por lo que estoy haciendo. O sea, las cosas no siguen igual en casa como si estuviera en casa de mis abuelos. Así es. De hecho, Sandra, cuando yo tenía que disciplinar corporalmente a mi hija con la varita, tanto mi papá, mi suegro y mi mamá respetaban siempre eso. Y cuando ellos intervenían, pues, mi mamá, que mi suegro y mi papá nunca, pues entonces yo decía, mami, gracias por tu consejo, pero déjame a mí hacer el trabajo. Con mucho respeto, no tenía que, ¿verdad? Y ella sabía que esa parte me tocaba a mí. Y eso siempre ha estado muy claro, muy claro. Pero es importante que los padres no permitan entonces la interferencia o la injerencia inadecuada de un abuelo a la crianza de los hijos. Una de las manías, por ejemplo, Sandra, de los abuelitos, es que quieren ver a los niños gordos. Eso es salud, según Sí, ellos. sí, eso es salud. Eso es una manía. Pues entonces, pues yo como padre tengo que tener cuidado porque cuando mi hija, de hecho pasa en el caso de mi abuelo, de mi suegro, cuando mi hija está en casa de mi suegro, él no le dice que no a nada. O sea, comer. ¿Ok? Y entonces, pues, ¿verdad? Es muy importante que uno tenga mucho cuidado. Tengo el caso de una niña que era muy flaquita mientras vivió con su mamá y su papá. Ahora su abuelita viven cerca ahora. Y la niña, Sandra, se nota la diferencia. Se nota la diferencia, pero en cuestión de 4 o 5 meses. Es otra niña ahora. Tú ves llena de libros así, la muchachita. Y la abuelita, mira qué linda y qué sana mi nieta. Entonces, pues, así son los abuelitos. Sí, así son. Pero entonces nosotros como padres tenemos que entonces, ¿verdad?, negociar algunas cosas con ellos. Negociar. Ahora, el problema es que hay muchos padres que no tienen autoridad moral para negociar con los abuelos. Pero eso sería otro programa.
en este programa lo que estamos tratando desde este foro, en esta noche estamos intentando recuperar esa figura extraordinaria de los abuelos, de las abuelas y de los abuelos. Porque ciertamente es una bendición de Dios para nuestros hijos. Así es, y que saquemos todo, o sea, si Dios permitió y Dios puso ese abuelo, o sea, Él sabía las bendiciones que iban a traer. O sea, ¿por qué dejarla ir? O sea, vamos a aprovecharla, vamos a sacarle todo lo que nos pueden dar a nosotros. Sandra, y sabes que nuestros padres cometieron muchos errores. No le cuentes a tus hijos los errores de tu papá. No, porque él fue un mal padre conmigo. No, porque no le digas eso. Sí. Mi hija en un momento dado me preguntó por qué mi mamá y mi papá no vivían juntos, por qué mi mamá tenía otro esposo y mi papá tenía otra esposa. Así que me hizo tremenda pregunta. Sandra, ella tenía algunos 8 años, 9 años tal vez. Comencé a hacerle la historia, pero PG, no R. Ajá. ¿Verdad? Ellos se casan muy jóvenes, mi papá llegó de la República Dominicana muy jovencito, a casa de su abuelo puertorriqueño. Y le hice la historia, hubo un momento donde no se entendían y la cosa no funcionó. Lo más interesante es, Sandra, que cuando miro para el lado está mi hija llorando a lágrima viva. Pero llorando, yo estoy como que, Ana, ¿estás bien? Sí, papi, es que ellos tenían que haber estado juntos. Le digo, pues Gaby, pero no se pudo. La verdad fue que trataron y no se pudo. Y para ti fue difícil, sí, fue difícil, pero Dios fue bueno, Dios no me faltó. Y además, mira, ahora tu abuelita está casada con tu otro abuelito José, esposo de mi mamá, y entonces papi se casó con una buena mujer también, que esa tu abuelita Beth, así que ahora dentro de lo malo algo bueno salió. Tuve que consolarle, pero no utilicé el momento para sacarle todos los errores de mi mamá y de mi papá, porque eso no es necesario. Eso no es necesario. Y si no iba a edificar la vida de Gaby, claro. O sea, ¿para qué? ¿Para qué se lo voy a decir? ¿Con qué intención? Exacto. Así que, lo otro es, Sandra, no le permitamos a nuestros hijos, ni tampoco nosotros debemos hacerlo, tener actitudes groseras hacia los abuelos. Si mi hija ve que yo tengo una actitud grosera hacia mi mamá, mi hija la va a repetir. Y va a tratar de forma grosera a mi mamá. Ahora bien, si mi hija, en su necedad, en su juventud, le hiciera alguna necedad a su abuelita o a uno de sus 2 o sus 3 abuelitos, ahí yo tengo que corregirla inmediatamente y llevarla a que se disculpe con a quien ella haya ofendido. Pero ya tú te has ganado, o sea, a nivel porque moral. ella sabe que yo no voy a tratar a ellos de ninguna manera, de esa forma. Por lo tanto, es bien importante que los padres no permitan una mala crianza de sus hijos a los abuelos. Nunca lo permitan. Porque le está faltando el respeto y Dios se lo va a tomar en cuenta. Y que no se conformen a que esta generación es así. Los muchachos de ese tiempo se portan así. Los muchachos de ese tiempo hablan así. O sea, eso no es la verdad. Sí, esa es la excusa que muchos padres que no quieren trabajar y trabajar con los hijos en la crianza es intenso. Es difícil, y más cuando llegan a la etapa de la adolescencia, que es cuando ellos también se retraen del resto de la familia. Esas son excusas. Hay que trabajar. Sandra, es más difícil hacer las cosas mal que bien. Es más difícil. Porque el precio que se paga por hacer las cosas mal es extraordinario. Por lo tanto, lo mejor es trabajar bien. Estuve leyendo un artículo hace unos años atrás que decía, Sandra, y amigos en su casa, que para desarrollar una idea de robo o de fraude se requiere más capacidad mental y más intensidad y más trabajo en términos de pensar y de crear que para desarrollar una buena idea. O sea que un ladrón, un corrupto, uno que hace trampa, ejerce más trabajo mental y emocional que uno que se pone a hacer las cosas bien, a estudiar, a trabajar. Porque es Popín que tiene que luchar con tantas cosas. O sea, hay un mundo que se supone que gire en un orden. Entonces, el que va a hacer la cosa mal va en contra de todo aquello que se supone que está establecido. Desde luego. Entonces, tienes que pensar doble. ¿Cómo piensa esta persona que está haciendo lo correcto y cómo hacer lo incorrecto? Entonces, los padres que se relajan y no quieren confrontar a sus hijos y quieren atribuir que los muchachos hoy día son así, que la juntilla, que aquello, son excusas para no trabajar. Pero entonces no trabajan ahora, pero más adelante tienen que trabajar el doble. Ajá. Y lo que muchas veces se sufre. O sea, cuando un padre ve a su hijo
¿verdad? Faltándole al respeto a su papá. O sea, dime tú cómo te vas a sentir. O sea, el dolor que va a tener Así es. en tu vida. O sea, y si le está faltando el respeto a su abuelo, o sea, dime tú, a las demás personas que tenga. Y otro elemento importante, Sandra, es la gratitud. Enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos con los abuelos. Los abuelos normalmente son estas figuras de mucha generosidad. Dan hasta lo poco que tienen. Es importante que le enseñemos a nuestros hijos a no solamente a ser recíprocos con ellos, sino a que cuando tenga una acción buena de los abuelos, darle las gracias. Mi hija ahora en Navidad ya tiene 13 años y le dijo... mi papá le preguntó, hija, Gaby, ¿qué quieres para Navidad? Y le dijo, mira, abuelo, yo quisiera realmente algo de dinero para comprarme algo de ropa. Y yo la escojo a mi gusto. Sí, que él le mandó algo de dinero y compró algo de ropa. Y lo llamó. No tuve ni que decirle, llámalo allá a California. Llama a los abuelitos y dile que sí, que gracias, que recibió el dinero. Que no, automáticamente, porque eso se fue ejercitando. Entonces, como se ejercitó, ¿ahora qué yo hago? Ahora yo me echo para atrás, porque ahora corre solo. Sí. Ahora el problema es que cuando estamos juntos, ya quiere estar encima de ellos y los quiere más que para ella nada más. Pero en la niñez ahí hubo que trabajarlo. Yo recomiendo, Sandra, a los jóvenes que todavía tienen a sus abuelos vivos, que están ya pasando la adolescencia, te estás dando cuenta que perdiste una buena oportunidad. Sandra, yo estoy seguro que uno de los elementos, y esto es mi opinión personal, claro, uno de las ideas que Dios tuvo con los abuelos, Sandra, fue ayudarnos a madurar. Porque yo te puedo asegurar que el consejo de los abuelos en las etapas nuestras, que estamos en la universidad, que estamos tomando decisiones de casarnos, de tener familia, yo puedo tener cosas importantes que puedo hundir un botón de play, salen todas ahora, de consejos específicamente de mis dos abuelas sobre etapas importantes dentro de mi vida. Y digo esto porque los abuelos son un elemento importante en la maduración de la persona. ¿Por qué? Porque ellos imparten una madurez, Sandra. Ellos son como ese vino viejo, añejo, que está guardado en ese barril de roble, listo para quien pueda echar mano de él. Y claro, el refrán, el vino mientras más viejo mejor. Pues así pasa con los abuelos. Y como nietos, acercarnos a ese barril y extraer copas de ese vino añejo para nosotros, nos añaden, Sandra, mucha capacidad, mucha madurez, y nos dan a nosotros unas herramientas que no se obtienen en cualquier libro por allí, o en cualquier consejo. Y tú sabes, Popín, que me da tanto gusto que sea tú que lo está trayendo el tema. O sea, porque te noto hablando y lo dice como con esa profundidad, o sea, como lo que tu rostro expresa es que yo recibí tanto de mis abuelos, que yo deseo que tú, que estás ahí y que posiblemente tienes tus abuelos, no te pierda la bendición. O sea, yo te descifro hablando y te miro y yo digo, wow, ese es el mensaje. Es el mensaje y es por alguien que lo recibió. Sí. O sea, que lo vivió. Yo fui bendecido, es lo que entiendo que dice. Y por lo tanto quiero que esa bendición caiga sobre ti. Y cuando veo a estas personas desperdiciando eso y hablando tonterías con los abuelos, ellos que pueden hablar tantas cosas extraordinarias. Sí. Sandra, cuando veo eso, es como ver a un carpintero que con un martillo siempre, esa es su única herramienta, cuando al lado tiene una caja de herramientas que tiene todo, máquinas de cortar eléctricas, todo lo que se necesita. Y ese es el abuelo. Es esa caja de herramientas extraordinarias para la vida que un joven puede sentarse a sus pies y aprender de los abuelos. ¿Por qué, Sandra? Porque la experiencia no improvisa. No importa cuántos estudios tengas en la universidad, cuántos libros leíste, cuántas charlas tú tomaste. Los abuelos tienen tanto que enseñar porque vivieron, experimentaron de sus errores, de sus caídas, de sus éxitos, de sus derrotas, de sus lágrimas, de sus risas, de todo, de todo. Yo te diría que mis abuelos, Sandra, cometieron tantos errores mirándolo, pero cuando los pongo en una balanza, la parte positiva lo supera. Lo supera. Y es bien interesante, Popín, porque aunque hay cosas diferentes en ese tiempo, por ejemplo, la tecnología, ¿verdad? Que la verdad es que decimos, bueno, de 10 años atrás, de 20 años atrás, o sea, hay mucha diferencia, pero dice la palabra que no hay nada nuevo debajo del sol.
Nada nuevo. O sea, lo que ahora es, ya fue antes. Lo que será, Ya, lo que hoy es. exactamente. Entonces, mira, no, o sea, no te creas que, no, eso ya, esa gente de aquel tiempo no saben mucho. O sea, hay tantas experiencias que ellos vivieron y es lo mismo de siempre. O sea, aquella persona que agarraron, ¿verdad?, esa experiencia y la vivieron y aún nos pueden ayudar a nosotros en lo que vamos a decidir. O sea, tú y yo estamos a tiempo. Ellos tienen unos consejos tan sabios para nosotros en lo que nosotros podemos decidir para nuestro futuro. Así es. O sea, errores que ellos hayan cometido, o sea, que te pueden dar a ti la línea de no seguirlo. O sea, es mucho lo que podemos sacar. Por lo tanto, Sandra, mi mensaje contundente de aquí: no te avergüences de tus abuelos. Sí. No te avergüences de tus abuelos. Porque muchos de ellos no tuvieron escuela, no tuvieron estudios. Su casita de algunos no son una casa extraordinaria, ¿verdad? Sí. Pero Sandra, todos mis amigos conocían a mis abuelos. Todos mis amigos conocían a mis abuelos. Y aunque hayan fallecido, en el caso de mi suegra, que ya falleció y mi hija no la conoció, mi hija sabe gran parte de la historia de esa abuela, que fue maestra, que fue así, porque siempre le hablamos de la memoria de su abuela. Y se siente, ella no la conoció, pero se siente muy orgullosa de esa abuela que tuvo. Wow, qué bueno. Bueno, amigo televidente, muy interesante el tema, pero vamos a una pausa. Cuando regresemos, la conclusión del tema de esta noche: honra a nuestros abuelos. Sí. Ya estamos de regreso y así mismo nos cogieron. Y queremos darle conclusión al tema en esta noche. Último consejo para aquellos nietos, porque específicamente el mensaje para los nietos. No desperdicies esta extraordinaria vida que Dios nos ha dado, que son los abuelos, las abuelas y los abuelos. No desperdicies toda esa savia, todo ese nutriente emocional, de experiencia de la vida que pueden darte. Hónralo. La Biblia dice que honra a madre y padre le irá bien y será de larga vida. Así es. Y madre y padre incluye también a los abuelos. Te lo aseguro que bíblicamente incluye a los abuelos. Hónralo, atiéndelo. Sobre todo en los tiempos de la vejez donde enferman, que tú estés allí. Ellos enferman y tú estés allí. Tú apoyes, tú ayudas, tú asistes a tus abuelos. Pero de los padres que enseñen a los hijos a honrar a los abuelos y a las abuelas. Les ruego, para bendición de tu familia, que los abuelos tengan un lugar especial siempre en nuestros hogares. Así es, que no le tiremos la perla a los cerdos. O sea, que agarremos esos tesoros que tenemos en nuestra mano y le demos el uso indicado, o sea, que le saquemos el mayor de los provechos que podemos sacarle. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. A ti y a los amigos en su casa. Nos vemos la semana que viene. Y yo quiero darle una invitación a cada persona que nos está viendo. Si usted no visita ninguna iglesia y usted en ese momento se siente con la inquietud de que quiere visitar una iglesia cristiana, yo te invito a la Fraternidad Cristiana Amor a Quisqueya. Allí tenemos culto de oración los jueves de 7:30 a 8:30 y los domingos tenemos 2 servicios, uno de 3 a 4:30 y el otro de 5 a 6:30. Así que mira, si tienes el corazón, ese deseo de visitar alguna iglesia, visítanos jueves o viernes. Y cada sábado estamos aquí de 7 a 9 de la noche. Domingo de 3 a 4:30 y de 5 a 6:30. Y cada sábado estamos aquí de 7 a 9 de la noche. También nos puede sintonizar. El próximo sábado tendremos un programa más para compartir las cosas que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Que el Dios Todopoderoso derrame lluvia de bendición sobre cada uno de ustedes. Será hasta la próxima semana.